Gracias, Señor, en esta noche por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de hablar de tu palabra, de hablar de ti, Señor, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por estos hermanos que están aquí en esta noche, mi Dios, y te damos gracias también por lo que nos están mirando por los medios. Bendícelos a cada uno, Señor, y que esta palabra de hoy, Señor, toque los corazones y nos enseñe un poco más, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues esta tercera lección comienza con una pregunta y nos dice, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Vamos a ver los que contestaron en sus casas, que han dicho. Amén. Maribel, ¿tú tienes algo ahí que escribiste? Sí, yo escribí, dice, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Dice, créele a Dios, a Él ha hecho cosas grandes en mi vida, porque para Dios nada es imposible. Amén, gloria a Dios. Claro, nada es imposible para Dios. Y eso hace que nosotros comencemos a ver que nuestro Dios es omnipotente. Nada es imposible para Él. ¿Y tú, Nora, tienes algo escrito? Sí, que Él a mí me ha dado salvación y vida eterna. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Tú escribiste algo, Linda? Amén, gloria a Dios. Le dio libertad, salvación también. Yo también escribí algo. A mí me ha llamado mucho, desde que comencé a estudiar la palabra de Dios hace ya muchos años, me ha llamado mucho la atención que cuando yo recibí al Señor, algo se puso en su lugar en mi vida. Yo no sabía realmente quién era, sí, una persona más, pero no. Cuando conocí a Dios me di cuenta de que Dios nos ha dado una identidad. Nosotros comenzamos a entender quiénes somos a partir de conocer la palabra de Dios. A partir de ahí es que nosotros comenzamos a entender que no fuimos hechos al azar, sino que fuimos hechos con un propósito, que Dios nos ha dado una identidad, que nos ha dado un sentido de pertenencia. Nos ha dado sentido de pertenencia a alguien, no a algo como la gente del mundo que no conoce a Dios cree. Algo, porque para la gente del mundo las cosas son algo nada más, pero para nosotros es alguien el que nos ha dado sentido a nuestra vida y que nos ha dado un sentido de pertenencia. Alguien, ese Dios que nos hizo a nosotros y que vemos continuamente que hasta en el vientre de nuestra madre ya Él estaba presente con nosotros. Como dice el Salmo 139, dice que Dios estaba con nosotros. Dice, mi embrión, mis ojos, sí, vieron, Dios dice, mis ojos vieron tu embrión. Y yo estaba ahí presente para que no te faltara nada de lo que tú ibas a tener. Entonces, imagínense, cuando uno comienza a ver a Dios de esa manera, uno se da cuenta de que pertenece a alguien y que ese alguien te ha comenzado a cuidar desde un principio, ¿verdad? Nos da una identidad, ¿verdad? Y entonces también me ha dado Dios una esperanza, porque si había algo a lo que yo temía antes de conocer al Señor, cuando estaba muy joven, yo temía a morirme y decía, pero ¿y dónde voy yo? ¿A dónde voy? Hablan del infierno. Me inquietaba todo eso, que yo no tenía una seguridad de lo que era. Pero cuando conocí a Dios, esa inquietud pasó. Porque hasta eso Dios cuidó de que nosotros conociéramos todos los pasos de nuestra vida y todo lo que íbamos a estar pasando para que nosotros tuviéramos un descanso en Él.
Así que ese es un Padre que nos ha cuidado y se ha ocupado de nosotros desde un principio. Dice el estudio, ¿conoces a tu Padre Celestial? ¿Lo conoces bien? Porque nos han hablado desde un principio en el mundo de un Dios místico, como un Dios místico. ¿Qué es místico? Un Dios misterioso, un Dios extraño, un Dios oculto así, que uno no conoce bien. Un Dios que castiga, un Dios lejano, un Dios que castiga al que se porta mal. Nos hablaban de Dios de una manera que realmente le doy gracias a Dios por los que han nacido en hogares cristianos, que han comenzado a conocer la Biblia desde temprano, como el caso de Hannah, que Hannah va a saber de pequeña que ella tiene un Dios que la cuida y que ese Dios tiene un plan con ella, pero no todo el mundo tuvo eso. Yo no conocía al Señor tan joven. Entonces, todas esas cosas me inquietaban y veía ese Dios misterioso, oculto, extraño, lejano, que yo no podía alcanzar. Imagínense ustedes, y nos han hablado de ese Dios, nos han informado mal. Así es que es el Dios mismo el que nos invita a nosotros a conocerlo a Él en la Biblia. Acuérdense de ese versículo tan importante que dice, no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su valentía, sino alábese el que se tenga que alabar, en conocerme y en entenderme. Así es que Dios se ha dado a conocer. Dios no es ese Dios místico, Dios no es ese Dios misterioso, Dios no es ese Dios oculto ni lejano que nos han presentado a nosotros muchas veces. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador y es un Padre amoroso según vemos en toda la Biblia, un Padre lleno de misericordia, un Padre dispuesto a perdonar al que reconoce su pecado y se arrepiente. ¿Verdad? Es un Dios de paz también. Dice que Dios quiere paz, que quiere que tengamos paz con Él. Es un Dios perfecto. Como perfectos son sus atributos, perfecto es el Señor Dios. Así es que yo le llamo Padre. Mucha gente no puede llamarle Padre a Dios. Hay personas en mis 40 años de enseñanza bíblica, hay personas que me he encontrado que dicen que no pueden llamarle Padre a Dios porque no lo conocen realmente. Cuando nosotros conocemos a Dios de la manera que la Biblia nos lo presenta, podemos ver que tenemos que tener con Dios toda la confianza del mundo, porque desde un principio la Biblia nos presenta a Dios como Padre y el mismo Dios nos llama a nosotros en muchísimas ocasiones hijos. Hijos. Inclusive muchos de los personajes que actúan aquí en la palabra de Dios, como el caso del apóstol Juan, aprendiendo de Dios, al que nos llama hijos, Él nos llama hijitos muchas veces, hijitos míos, miren cuán gran amor tiene Dios para con nosotros, hijitos nos llama, con cariño, y vemos que Dios también es un Dios cariñoso, un Dios amoroso. Así es que todos tenemos que aprender de ese Dios grande que nos llama hijos. Por eso muchas personas no pueden conocer a Dios, no lo pueden llamar Dios y le da trabajo convertirse. Le da trabajo a muchas personas cuando en sus casas sus padres naturales no han sido buenos con ellos. Cuando un padre ha sido muy castigador, muy terrible, muy malo en la casa, es porque lo que Dios quiso poniéndonos padres era que nosotros tuviéramos un ejemplo. Dios quiso que los padres nos dieran un ejemplo de quién era Él. Yo, gracias a Dios, que me convertí pronto porque yo tuve un buen ejemplo de padre. Yo tuve un padre amoroso, un padre que nos cuidaba. Entonces yo
pude tener una referencia de lo que es un padre bueno. Para mí fue más fácil aceptar a Dios. Mucha gente, como lo digo, no les resulta. El ser humano, como se dañó con el pecado, los padres naturales no pudieron, muchos de ellos, mostrar a Dios en las casas. Así es que por eso nosotros los padres tenemos que realmente imitar a Dios y hacer las cosas bien para que nuestros hijos puedan entender que los padres son buenos, que los padres están para ayudarlos, que los padres están para amarlos, para levantarlos, para cuidarlos en todos los sentidos. Y ellos de esa manera pueden presentar a Dios frente a sus hijos. Dice, si le llamas padre, no deja de ser Dios, al contrario, vas a experimentar una mejor relación. Cuando podemos llamar a Dios Padre y cuando también empezamos a aprender la oración, cuando la oración comenzamos a practicar en nuestra vida, podemos mejor acercarnos. Mientras más oramos con Dios, más podemos acercarnos a Él, más podemos hablarle con confianza, porque lo que Dios quiere es que tengamos confianza, que tengamos cercanía con Él, y la oración está para eso. La oración es una comunicación con tu Padre. Yo tenía la confianza de sentarme con mi padre y él tenía la paciencia de oírme. Y eso me ayudó mucho. Porque mi padre natural se sentaba y te pedía y te daba oportunidad de que tú explicaras por qué tú hiciste eso. Y él te daba la oportunidad. Y él aconsejaba, y no era el padre castigador que inmediatamente venía, no. Era el padre que te podía oír. Yo sé, amén, sí. Ahí está. No debería faltar la figura paterna. Por eso es que te digo que es que el pecado ha dañado a la humanidad y las casas están cojas. Aún padres que están en la casa muchas veces es peor que estén porque se portan mal también. Bueno, sí. Bueno. Claro que sí. Claro que sí. En el caso tuyo no fue culpa de él, de tu padre. Él murió y tú estabas joven todavía. Sí. Pero en ese caso, por eso es que es bueno conocer a Dios temprano. Eso sería lo maravilloso. Conocer a Dios, como dice la palabra, conoce al Señor en los días de tu juventud. Antes de que lleguen esos tiempos en que ya tú estás dañado. Mucha parte de nuestras vidas están dañadas por eso. Porque las cosas no han sido como deberían haber sido. Como fue el plan de Dios con Adán y Eva. ¿Verdad? No fueron las cosas. Y como se descompuso todo, pues todo el ser humano ha vivido en esa disparidad, en esas situaciones. Que no fue el plan de Dios. Pero nosotros vemos a través de toda la palabra que Dios, como decíamos, es un Dios que es un ser que quiere que tú tengas confianza con Él. Mientras más confianza, mientras más oración tú tienes, esa dedicación con Dios, tú puedes más sentir esa cercanía y esa paternidad en tu vida, funcionando en ti. Y Él es de los
de los padres, como está aquí en la Biblia, que nos espera con los brazos abiertos. Miren ustedes, la pastora hace 2 o 3 semanas estuvo hablando sobre el hijo pródigo. Ella habló 2 semanas sobre el hijo pródigo, cómo el padre del hijo pródigo lo recibió con los brazos abiertos. Y así también está Dios esperándonos a nosotros con los brazos abiertos para recibirnos en cualquier situación. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de Dios. Por ejemplo, tenemos Deuteronomio 1, 31. Sí, vamos a leer ese versículo. Deuteronomio 1, 31. La segunda parte del versículo, la parte B, dice que el Señor, tu Dios, nos ha guiado como lo hace un padre con su hijo. Dios nos ha guiado como un padre lo hace con su hijo. Porque es una guía. Tenemos que tener, nosotros niños, jóvenes, tenemos que tener una guía que nos lleve de la mano. Somos jóvenes, inexpertos. Y por eso Dios nos ha dejado la palabra. Es nuestra guía. Dios nos dejó aquí todo lo que Él quería que supiéramos. La palabra de Dios está para eso. Y hay muchos versículos que nos los explican de esa manera. ¿Verdad? Nos explican que Dios nos dejó su palabra. En algún momento vamos a llegar a las lecciones que tienen que ver con la palabra de Dios y vamos a ver para qué Dios nos dejó la palabra. Y es para eso, para que fuera guía a nuestra vida. Otro versículo es 1 Corintios 8, 6. 1 Corintios 8, 6. Que nos habla de que solo hay un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Todo procede de Dios y nosotros debemos vivir para Dios. Por eso es que tenemos que obedecer la palabra, para poder vivir como Dios quiere que vivamos, según su voluntad, porque es la única manera en que no vamos nosotros a tener tropiezos en la vida. Vamos a ver también 1 Juan 3:1. 1 Juan 3:1. Sí, está escrito. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Es un privilegio, Dios. Es por el amor de Dios que nosotros somos llamados hijos de Dios. A todos los que conocemos a Jesucristo nos dio el privilegio, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el primer capítulo de Efesios nos habla mucho de cómo Él nos adoptó en Cristo para que fuésemos sus hijos. Fíjense con qué gran amor fíjense el gran amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Como el mundo no conoce a Dios, el mundo está perdido, está perdido. Y no nos conoce a nosotros el mundo, nos encuentra extraños. Nos encuentra extraños a nosotros. También tenemos Mateo 7, del 9 al 11. Mateo 7, del 9 al 11. Esto siempre vemos cuando se habla de un padre bueno, siempre leemos este versículo. Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? No, ninguno de nosotros lo haría.
No le daríamos una piedra. O si le pide un pescado, le da una serpiente. No. Pues si ustedes, dice Dios, ustedes que son hombres, aún siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Cuánto más Dios, que es el creador nuestro, el creador de todas las cosas, el ser perfecto, como no hay ninguno más, porque hay un solo Dios y es el único perfecto, que tiene toda la perfección del universo, imagínense ustedes. Si nosotros queremos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo Dios no nos va a dar buenas cosas a nosotros? Si no escatimó ni siquiera a su hijo para mandarlo a morir por nosotros. Lo dice la palabra. Antes no sabíamos quién era Dios, no sabíamos cómo era Él, no sabíamos que Él tenía un propósito con la humanidad, no lo sabíamos, ni sabíamos cuál era ese propósito, ya lo sabemos, ya la palabra de Dios nos ha explicado todo eso, ¿verdad? Nos ha explicado todo eso. La palabra de Dios nos ha hecho a conocer todas esas cosas. Y por eso es que la palabra de Dios, nos dice en 1 Timoteo que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, dice ese versículo que no está ahí en las hojas que tienen ustedes, pero me acuerdo, como me lo sé de memoria, es que eso es lo que hace la palabra. La palabra es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, porque Dios quiere que nosotros estemos instruidos en todo. Ahora pasamos a la página 6. A la página 6, que comienza diciendo, me siento hijo, me siento aceptado. En Cristo Dios nos acepta. Eso también lo dice en el primer capítulo de Efesios, que hemos sido aceptados en Cristo. Me siento amado, también me siento amado. Me siento confiado. Todo eso nos lo explica la palabra de Dios. Me siento protegido. Sé de dónde vengo y a dónde voy. Por eso yo decía cuando empecé que es una de las cosas que yo siento que más me ha llenado mi vida ha sido la identidad que Dios me dio cuando yo comencé a conocer la palabra. Dios me dio un sentido de identidad. ¿Quién era? Ya yo me sentía segura, porque Dios me mostró quién era yo y que no estoy aquí por azar, que no somos uno más en el mundo. Fíjense que Dios nos hizo tan especiales que tenemos huellas dactilares únicas. Entonces no somos un número así al azar. Somos un ser humano que Dios ha hecho con un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito y una importancia para Dios. Así es que es muy importante entender qué clase de padre tenemos, que nos da una identidad, nos da una seguridad. Mi vida tiene un propósito y ese propósito es el que me va a llevar a un cambio para que mi vida sea transformada. ¿Por qué? Porque he decidido creer en Dios y no solo creer en Dios, sino creerle a Dios.
Mucha gente dice, yo creo en Dios, sí, yo sé que hay un Dios, pero no le creen a Dios. Porque si le creyeran, estuvieran haciendo conforme a lo que dice la palabra. Porque aquí mismo nos dice la palabra, no es solo oír la palabra y creerla, sino hacerla. Es hacer lo que dice Dios. Es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Así es que solo el que obedece la palabra le cree a Dios, cree lo que Él ha dicho en la palabra. Hay aquí un par de versículos que nos dicen, por tanto, imiten a Dios. Imitemos a Dios como hijos muy amados. Efesios 5:1. Imiten a Dios. Imitemos a Dios. Y el Señor quiere que seamos como Jesús. Que aprendamos cómo fue Jesús para que nosotros sigamos la pisada de Jesús. Él quiere formar en nosotros a Jesús, que seamos semejantes a Él. Y aunque nunca vamos a llegar a ser como Él, pero tenemos que tratar de seguir cada día más, pareciéndonos a Jesús cada día más y haciendo las cosas como Él las hacía. Amén. El otro versículo es Gálatas 3:6, que dicen, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Es mediante la fe en Cristo, porque recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que hemos sido hechos hijos de Dios. Porque es la única manera de llegar a Dios. Acordémonos que como se perdió en el Edén por el pecado, esa relación con Dios, esa relación estrecha, es aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la única manera que vamos a volver a reconciliarnos con Dios, que vamos a volver a conectarnos con Dios. Así es que el ser humano ya nace perdido. Eso yo se lo digo a mucha gente, porque creen que cuando uno nace, bueno, nace inocente. Sí, nace inocente. El problema es que ya en ese niño inocente ya está el germen del pecado. En su ADN. Ya lo hereda. Nace y tan pronto pueda, tan pronto tenga un poco de conocimiento de las cosas, va a comenzar a hacer lo malo. Entonces, eso es lo que hay que romper. Eso es lo que hay que tratar de conocer a Dios, recibir a Jesucristo, que es lo único que nos va a quitar a nosotros el germen del pecado. Es lo único que va a quitarnos a nosotros y lo va a neutralizar ahí. Es lo que va a hacer que nos reconectemos con Dios. Entonces dice, ¿qué me aparta de la presencia de Dios? No, hay una pregunta antes. ¿Cómo se transforma tu vida cuando decides creer en Dios Padre? ¿Cómo se transforma tu vida? En el caso mío, yo comencé a tener una guía en mi vida, aunque tuve una guía para las cosas del mundo, las cosas naturales en mi casa, pero mis padres no eran cristianos. Era mi mamá, iba a la iglesia católica, mi papá no iba a ninguna parte. Eran buenas personas, gente de bien, que se portaban bien, pero nada más. Pero tenemos que entender que eso no es el todo del hombre. Nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios para que nuestra vida comience a funcionar como Dios quiere que funcione. Entonces, yo comencé cuando recibí al Señor a tener una verdadera guía que no solamente que me llevara a funcionar bien en las cosas naturales, sino en mi vida espiritual. En mi vida espiritual. Así es que hay que entender que parte del plan de Dios es que nosotros sepamos cuál es
el propósito que Él tiene con nosotros. Se nos habla de eso en la palabra, que el plan, Dios tiene un plan y tiene propósito con cada uno, pero tenemos que averiguar cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Hay que entender eso para poder funcionar en la iglesia, poder ayudar en la iglesia y poder ayudar a otras personas, además de nosotros también vivir la vida plena que Dios quiere que vivamos. Sí. Dice, ¿qué me aparta de la presencia de Dios? Es una pregunta. Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza, como dice la palabra. En Génesis 1:26 dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso lo dijo Dios cuando en el primer capítulo de Génesis, cuando comenzó a crear todo el universo y tuvo la idea de crear al hombre. Entonces, la imagen a que Dios se refiere es la imagen espiritual, a nuestra imagen espiritual, con un espíritu. Y la semejanza es en los atributos morales y el carácter de Dios. A nosotros se nos dio algo que Dios nos pasó a nosotros. Dios tiene atributos comunicables y atributos no comunicables, incomunicables. Atributos que nos puede dar a nosotros, semejante a Él, pero tiene atributos que no nos puede pasar a nosotros, como por ejemplo la omnisciencia. Nosotros no podemos conocerlo todo como lo conoce Dios. No podemos tampoco ser todopoderosos. No podemos ser omnipotentes como Dios, ¿verdad? No podemos. Es decir, hay cosas que Él nos puede pasar. No nos puede pasar la infinidad tampoco, porque Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios es infinito, no tuvo principio ni fin. Él no nos puede pasar eso a nosotros, porque nosotros tuvimos un principio. Pero sí puede pasarnos sus atributos comunicables, que son atributos morales y el carácter de Dios, como el amor, la justicia, la misericordia, la sabiduría, la fidelidad, el deseo de ser mejores, la santidad, buscar la santidad. Todo eso Dios nos comunicó a nosotros. Y el Espíritu de Dios no los dio como le dio a Adán, el soplo de vida. En Génesis 2:7 vemos que Dios le pasó a Adán la vida, la energía de la vida en el soplo. Dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dios sopló aliento de vida en el hombre y fue el hombre un ser viviente, la vida. Dios le transmitió la vida a Adán. Y de ahí la vida ha pasado a nosotros, cada uno de los que nacemos. Eso Dios se lo pasó a Adán. Y Adán y Eva comenzaron a vivir como Dios quería que vivieran, pero vemos que las cosas no resultaron bien porque ellos dañaron el plan de Dios. Teníamos el aliento divino, teníamos la identidad de Dios, la esencia de lo que era Dios, teníamos la vida, porque vimos que Dios le dio vida a Adán, y fuimos creados a su imagen y semejanza, pero de carne y hueso. No éramos espíritu como es Dios.
Éramos de carne y hueso, con todo lo demás. Adán y Eva tenían ese espíritu, pero ¿qué pasó? Que al desobedecer, la parte espiritual murió en ellos. Se separaron de Dios. La parte espiritual, solo quedó la carne. Por eso que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Ahí quedó solamente la carne. Ellos perdieron esa... ¿Eh? Ya nos morimos, ¿no es cierto? Cuando Dios separó, cuando Adán pecó, Ajá. Él separó el espíritu de la carne. Bueno, siempre estuvo separado, lo que pasa es que estaba dentro de él la vida. Fíjate. Al separar Él el espíritu de la carne, Él nos da en nuestro espíritu cuando nosotros venimos al mundo. Ajá. Pero cuando nosotros morimos, el espíritu sale. Claro, sí, el espíritu sale. Él el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Claro, pero en el tiempo de Adán era el espíritu por siempre. Ah, sí. Eso es lo Y que vamos yo quería a vivir por siempre. Ajá. Y vamos a vivir por siempre. Okay. Eso es. Íbamos a vivir por siempre, pero se dañó el plan. Pero en Cristo Jesús Dios restauró las cosas. Así es que Dios siempre tiene su plan B. Pues vemos entonces que al desobedecer murieron al Espíritu y cortaron esa relación que había con Dios. Por eso se escondieron, tan pronto pecaron, se escondieron de Dios. Dios crea al hombre a semejanza de él, pero por desobedecer a Dios, el hombre quedará en la carne y será destituido de la imagen espiritual. Queda fuera de la presencia de Dios. Por eso fueron apartados del Edén donde Dios los había puesto. Fueron apartados. ¿Cómo nos volvemos a reconciliar con Dios? ¿Cómo el ser humano vuelve a reconciliarse con Dios y a volver? A través de Jesucristo. Por eso es que las personas no pueden entender que solo en Cristo hay salvación, que no hay otra religión que nos pueda llevar a Dios. Por eso es que las personas no pueden entender eso. No, pero ¿y por qué solamente los cristianos? ¿Y por qué ustedes tienen que hablarle a la gente y no lo dejan que hagan lo que quieran? Es que no queremos que se pierdan. Sencillamente, porque ya la palabra de Dios nos los explica. Nos explica que en ningún otro hay salvación, que no hay ningún otro medio de volver a reconciliarse con Dios, de volver a unirnos nosotros con Dios, sino solo a través de Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Así es que la religión cristiana es exclusivista, solo Cristo salva. Porque para eso fue que Dios se hizo hombre, solo por eso. Porque solo Él es el medio de salvación que Dios le ha dado a la humanidad. Todos los hombres han pecado, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El hombre, dice la misma palabra, es formado, es un ser tripartito, formado de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte física, la parte que es el alojamiento de nuestros sentidos, que se comunica a través de los sentidos, el cuerpo. El alma es el asiento del intelecto, del pensamiento, de la voluntad, de las emociones, de nuestras conductas. Y el espíritu es la única parte capaz de comunicarse con Dios. El espíritu. Nuestra parte espiritual
Entonces, el Espíritu Santo se nos ha dado para eso, para que el Espíritu de Dios venga a morar a nuestras vidas y podamos entendernos con Dios. El Espíritu Santo es el que nos hace capaces de nuevo de volver a tener esa relación con Dios, entender las cosas de Dios, comprender la palabra de Dios. Por eso no todo el mundo que no ha aceptado a Jesucristo puede entender muchas cosas. El hombre natural, dice la misma palabra, no puede entender las cosas de Dios, no puede, es incapaz, no puede entender lo espiritual. Pero el hombre espiritual puede entender todas las cosas, tanto lo físico como lo eterno, como lo espiritual. Entonces, por eso es que las personas, cualquier persona que nos esté viendo en este momento y tenga esa inquietud, tienen que comenzar a conocer lo que dice Dios en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros hacemos ese esfuerzo de llevar la palabra. No queremos, no es molestar ni obligar a la gente a que tenga nuestra religión, no. Es porque es la única manera en que puede ser salvo. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos que tener amor para todo el mundo. Y como Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pues nosotros tenemos que decirle cuál es la manera, qué es lo que Dios quiere, cuál es la manera de ser salvo. Porque no hay ninguna otra, ¿por qué no hay ninguna otra persona? ¿Quién fue que murió en la cruz? El único que murió en la cruz por nosotros fue Jesús. Fue el único que pagó con su vida por nuestra vida. Él puso su cuerpo por el nuestro. Así es que es el único que puede salvar. El único que puede salvar. Porque fue el que nos sustituyó en la cruz. ¿Verdad? Cuando nos convertimos al Señor, sucede lo que se llama regeneración. El Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida. Se nos da inmediatamente el Espíritu Santo vuelve, ese Espíritu Santo que se fue en el tiempo de Adán y Eva por el pecado, vuelve a nosotros, por nosotros recibir la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por recibir esa obra, ya nuestra vida estuvo pagada por Jesús en la cruz. Porque lo hemos recibido, nosotros hemos aceptado el plan de Dios. Hemos hecho un nuevo pacto con Dios. El viejo pacto se rompió, pero nosotros hemos hecho a través de Jesucristo un nuevo pacto con Dios y somos restaurados a través de conocer a Jesucristo y aceptarlo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos conecta de nuevo con el Padre. Así es que tenemos entonces un padre que está sobre nosotros, un hijo que hizo la obra por nosotros y un Espíritu Santo que está en nosotros. Así que le damos gracias a Dios por esta lección de hoy, que nos habla de ese Dios que nos amó tanto, que envió a Jesús, que nos amó tanto que envió a Jesús a morir en la cruz por nosotros y que es el único que puede mediar entre Dios y nosotros. Lo dice la palabra. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que puedan ser salvos. Así es que cualquier persona que esté oyendo esto en el nombre de Jesús, conviértase al Señor, porque es la única manera. Haga esa oración de fe y pídale al Señor: Señor Jesús, cambia mi vida. Ven a vivir en mi vida, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todo corazón y quiero ser salvo. Ayúdame, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias te damos, Padre, en esta noche. Bendice a mis hermanos y bendice, Señor, a cualquier persona que haya hecho esta oración. Gracias, Señor. Bendición para todos.
Así es que la próxima semana tendremos la que sigue, la lección que sigue hablando del Padre. Todavía quedan un par de lecciones más. Bendición para todos y buenas noches.